Hola estimados amigos de Experimentar Labs. Nos volvemos a encontrar en esta ocasión para iniciar un ciclo de diálogos y conversaciones de interés educativo. Nos encontramos en esta oportunidad con la grata compañía del Magíster Giancarlo Linares Guevara. Giancarlo, bienvenido. ¿Qué tal, Johnny? Muchas gracias por la invitación. El Magíster Giancarlo Linares Guevara es docente de pregrado y posgrado en la Universidad Marcelino Champagnat. También es coordinador del diplomado en evaluación formativa para el aprendizaje en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. El día de hoy vamos a tener un breve diálogo de un tema muy importante en el ámbito educativo. Nos estamos refiriendo a la retroalimentación. Y la primera pregunta que queremos hacerle a Giancarlo es precisamente, ¿qué es la retroalimentación? Gracias, Johnny, por la pregunta. La retroalimentación es un tema muy interesante, muy valioso. Hablamos de retroalimentación, un proceso fundamental en todo proceso de enseñanza y aprendizaje. De hecho, la retroalimentación ayuda al aprendizaje del estudiante a seguir mejorando, a avanzar, no a retroceder, no a estancarse, sino a ir más allá. La retroalimentación brindada por el docente tiene que ver con todas esas devoluciones que le brinda al estudiante respecto a su desempeño, a su trabajo, a las producciones que realiza en clase, en todo momento, para que él pueda seguir avanzando, para que no se estanque, para que vaya optimizando su desempeño. En ese sentido, la retroalimentación permite que el estudiante aprenda, que aprenda cada vez más. La retroalimentación permite dar a conocer al estudiante qué ha logrado, qué le falta por lograr y cómo puede seguir enfocándose a estos propósitos de aprendizaje, porque toda retroalimentación se enfoca en lo que se quiere aprender, en estos propósitos. Correcto, muy bien. Justamente, pues, dentro de lo que es el enfoque por competencias y teniendo en cuenta una evaluación formativa, la retroalimentación cumple un rol muy importante. Entonces, creo que todos nuestros amigos, sobre todo docentes que están observando esta conversación, se estarán preguntando cuál es la sintonía, cuál es el sentido de la retroalimentación con la evaluación formativa. Muy bien, Jordi. De hecho, la retroalimentación se podría dar también dentro de otros enfoques pedagógicos, ¿no? Pero en un enfoque por competencias, la retroalimentación tiene una lógica que no podemos perder de vista, ¿no? Es una retroalimentación para la mejora, una retroalimentación para seguir avanzando en las habilidades, capacidades, competencias que vamos desarrollando. La retroalimentación es básica para el aprendizaje. Sin retroalimentación no hay aprendizaje. Porque muchas veces cuando tenemos una evaluación, una actividad, un producto, un examen, y el profesor retroalimenta, devuelve ese examen, ese trabajo con unos comentarios escritos o de forma oral al estudiante, a veces paradigmas tradicionales simplemente para justificar una nota o para resaltar los errores o para hacer una crítica que no construye. Esto en un enfoque por competencias no es así. La retroalimentación en un enfoque por competencias es una retroalimentación formativa. Por ello, es una retroalimentación que ayuda a avanzar, a dar nuevos pasos, a seguir encaminándonos para que el aprendizaje sea cada vez mejor. Un aprendizaje cada vez más consistente, buscando la excelencia, la mejora continua. Entonces, esta retroalimentación formativa busca que el estudiante sea consciente de hasta dónde llegó en base a ese aprendizaje que se buscaba con ese producto, con esa actividad, qué le falta lograr en este aprendizaje y qué podría hacer para seguir avanzando. Una retroalimentación de esta manera permite que el estudiante se enfoque en qué paso da, se enfoque en seguir aprendiendo. No se trata de pasar de un tema, una actividad a otra, sino de consolidar aprendizajes. Y en ello la retroalimentación cumple un rol fundamental. Definitivamente, gracias a la retroalimentación se pueden lograr aprendizajes significativos
que el estudiante, como lo has manifestado, pues sea consciente de en qué medida está logrando lo que en algún momento se ha propuesto en el proceso educativo. Pero los docentes cumplen un rol importante en esta labor, y seguramente que algunos de nuestros amigos docentes se estarán preguntando cuál es el momento propicio dentro del proceso educativo de realizar la retroalimentación. ¿Lo puedo hacer en cualquier momento? ¿Solamente tengo que hacerlo porque me lo dicen que tengo que hacer? Yo, como especialista en la educación, ¿en qué momento considero que es conveniente realizarlo? Esa pregunta es muy interesante porque a veces los profesores pensamos que el mejor momento es al final, cuando nos entregan un trabajo, una actividad, reviso, le pongo una nota, unos comentarios y listo, ¿no? Pero en realidad la retroalimentación va más allá de un proceso mecánico. La retroalimentación es un proceso reflexivo. En ese sentido, la retroalimentación no debe ofrecerse solo al final, porque si se ofrece al final y ya terminó el tema, terminó la actividad, el estudiante no va a poder quizás tomar en cuenta los comentarios para mejorar en ese trabajo, en esa actividad. En cambio, si la retroalimentación se da durante el proceso de desarrollo de las acciones, de los productos, de las actividades, de las evidencias de aprendizaje, nosotros como docentes vamos a propiciar que el estudiante siga avanzando en su proceso, siga mejorando en ese momento, y luego nos va a poder entregar quizás o demostrar una evidencia con un mayor logro, porque ha hecho los ajustes, ha hecho las mejoras respectivas. La retroalimentación tiene que ser un proceso reflexivo, como ya decía, y el estudiante debe conocer qué es la retroalimentación, para qué le sirve, utilizarla y sentirse convencido de ella. En el momento en que se da cuenta que la retroalimentación le ayuda, la va a tomar en serio, la va a tomar más en cuenta. Por eso, como docentes, es bueno orientarlos en los propósitos de aprendizaje. ¿Qué va a lograr el estudiante? ¿Qué queremos que aprendas? ¿Cómo lo vas a aprender con esta producción, con este trabajo que vas a hacer? ¿Qué criterios vamos a tomar en cuenta para evaluar, para saber si has logrado o no has logrado esto? Que el estudiante pueda autoevaluarse también. Y al autoevaluarse va a poder autorretroalimentarse. Más de la retroalimentación del docente, cuenta con diferentes elementos para decir: he llegado hasta aquí, no está mal, es un logro, me falta este tramo, ¿qué voy a hacer para recorrer este tramo? Cosa que no se logra cuando a veces se entrega el trabajo, no ha habido retroalimentación previa, se da una retroalimentación, pero al final el trabajo ya quedó ahí, ya tiene una nota, ya no se vuelve a entregar. Entonces la retroalimentación debe tener un después. No se va hacia el pasado, se va hacia el futuro. Hasta aquí llegué, ahora seguimos avanzando. La retroalimentación es interactiva porque generalmente permite un diálogo. A veces el docente por tiempo no puede conversar con el estudiante, lo hace por escrito, pero el diálogo está en la respuesta que el estudiante da. No queda simplemente en lo que el docente le dice, sino el estudiante responde. ¿Cómo responde? Profesor, mire, tomé en cuenta las recomendaciones, ahora he logrado esto. ¿Cómo voy? ¿Qué me puede decir? La retroalimentación en ese sentido ayuda a la mejora continua del aprendizaje. Correcto. Giancarlo, sabemos que toda actividad, toda acción humana que realicemos, toda intervención que tengamos que hacer, requiere que conozcamos sobre qué, requiere que tengamos muy en cuenta los distintos aspectos que se generan en esa realidad, en ese contexto. Y en el ámbito educativo, pues, los docentes, ¿qué debemos tener en cuenta para realizar la retroalimentación? Johnny, la pregunta que me haces me hace pensar mucho, ¿no? Porque de hecho la retroalimentación necesita una serie de condiciones, ¿no?, que propicien que realmente sea efectiva. Una básica es el vínculo docente-estudiante. Si no hay un buen vínculo docente-estudiante, un clima de confianza, de asertividad, el estudiante no va a recibir de buena manera la retroalimentación. Va a pensar que es una crítica en contra de su trabajo, ¿no? Una retroalimentación debe ser equilibrada, ¿no? Considerar lo favorable. ¿Qué has logrado? Siempre hay un logro, que sea mínimo, hay que resaltarlo. Porque el aprendizaje se trata de eso, de ir poco a poco avanzando. Has logrado esto. Aún hay que trabajar esto aquí.
Pero no solo decirle, has logrado esto y hay que trabajar eso aquí, sino darle algunas alternativas, cómo lo puede hacer, acciones concretas, y también utilizar preguntas, ¿no?, para que el estudiante pueda autorresponderse y él encontrar también la forma por donde seguir conduciéndose. Otro aspecto importante de tener en cuenta de la retroalimentación es el lenguaje claro, ¿no? A veces utilizamos un lenguaje muy pedagógico, muy técnico, con nuestro desempeño, capacidades, competencias, y el estudiante no lo comprende. Quizás en un grado mayor, en secundaria, lo va a entender, pero en primaria, en grados menores, ¿qué lenguaje utilizamos para que el estudiante comprenda lo que queremos lograr, que comprenda hasta dónde llegó, qué más debe hacer? Un lenguaje también formativo, que construya, ¿no? Un lenguaje orientado en el avance. Son algunas condiciones que permiten una retroalimentación que sea realmente favorable, una retroalimentación que tenga un efecto positivo en el aprendizaje del estudiante. Es muy importante tener en cuenta estos aspectos que acabas de mencionar, además de la pertinencia de ciertas estrategias, de ciertos mecanismos que el docente encuentre para favorecer el aprendizaje del alumno. Juega un rol importante ese componente del vínculo, el nexo, la confianza que se pueda generar, que va a otorgarle a todo este proceso una mayor eficacia, ¿no? Entonces, el tema de la retroalimentación, como muchos otros temas en el ámbito educativo, son bastante amplios, pero quisiéramos terminar este diálogo, Giancarlo, pidiéndote que, redondeando la idea, pues nos des esos tips que son muchas veces necesarios para que, sobre todo, este detalle de la retroalimentación lo podamos realizar de buena manera. Bien, creo que en primer lugar saber que la retroalimentación es para el aprendizaje. Retroalimentamos para que el estudiante aprenda, no para justificar su nota, no para decirle simplemente hasta dónde llegó, sino para futuro, lo prospectivo, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer para mejorar? La retroalimentación entonces debe ser un diálogo entre docente y estudiante, debe ser interactiva, no debe ser fría, debe ser cálida, una retroalimentación que permita que el estudiante sea consciente de sus logros, pero para ello yo no puedo retroalimentar si el estudiante no ha conocido previamente cuáles son los propósitos de aprendizaje, qué queremos lograr en esta clase, qué vamos a alcanzar con este trabajo, qué criterios deberíamos observar para decir que has logrado o no lo has logrado. Una vez que el estudiante conoce los criterios, sabe las metas, se organiza para hacer su trabajo, su actividad, su producto, se monitorea, se autoevalúa, utiliza una rúbrica, un instrumento de evaluación que debe ser útil para él y para el docente, recibe retroalimentación a lo largo del desarrollo del trabajo, no al final. De esa manera, él va a poder enfocarse en la mejora, en una mejora real. Y en ese sentido, nuestro acompañamiento está para que el estudiante siga avanzando. La retroalimentación es un proceso que no debemos perder de vista. A veces pensamos que toma tiempo, tenemos muchos estudiantes, tenemos otras labores administrativas que hacer, pero realmente cuando nosotros como docentes vemos que la retroalimentación ayudó a que un estudiante avance, a que mejore, cuando en medio de trabajo, en medio de actividad, lo retroalimentamos y cuando nuevamente entrega el trabajo ya finalizado y vemos que ha elevado su desempeño y cuando el estudiante también nota eso, nos damos cuenta que realmente la retroalimentación vale la pena y es una alegría, una satisfacción para nosotros como docentes ver cómo los estudiantes siguen avanzando, porque no aprendemos para ser evaluados, sino que somos evaluados para aprender. Y en este ser evaluados para aprender, la retroalimentación juega este papel preponderante. Por eso los animo, queridos colegas, queridos amigos, a apostar por una evaluación formativa, siendo la retroalimentación el corazón de esta. Muchas gracias, Giancarlo, por todos estos conocimientos que has compartido con nosotros. Estoy seguro que nuestros amigos docentes se enriquecerán mucho con todo lo que han escuchado. Bien, entonces nuevamente nuestro agradecimiento por este momento que has podido brindarnos, por compartir tus conocimientos y también tu experiencia. Y no faltará seguramente oportunidad para seguir dialogando. Muchas gracias por la invitación y hasta otra oportunidad.
Bien, estimados amigos de Experimentar Labs, nos encontraremos en un tiempo para seguir dialogando sobre temas interesantes como hoy. Hasta la próxima.